Inquietantes declaraciones por parte del presidente de Tanzania, John Magufuli, manifiesta dudas sobre los datos oficiales del corona en su país. Pone en jaque la OMS y afirma que los animales y la fruta están contagiados. Vamos a escuchar 8 minutos de los 30 de su conferencia pública, que no tienen desperdicio. Nosotros, el pueblo, intentamos volver a la normalidad. Es más, se nos fuerza a una situación precaria que no sabemos cómo va a terminar. Nuevos datos, nuevas acusaciones e inquietantes mensajes. Recientemente, la OMS afirma que el origen del COVID-19 proviene del murciélago. A pasos agigantados volvemos hacia atrás. Yo me pregunto, tantos especialistas, tantos países implicados y todo esto va demasiado lento. Irónicamente, el gobierno de los Estados Unidos sospecha que se originó en algún laboratorio de Wuhan. Aunque pueden haber ciertas dudas sobre las declaraciones que estamos a punto de escuchar, son pocos los países que tienen presidentes con estudios capaces de aportar validez a sus declaraciones. Y es el caso de John Magufuli, político, químico, matemático y profesor. Bila wao kujua na tukazipa majina. Sampo ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, Mary. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuiipa jina la Sara Samuel, miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne, miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kwale, imekuwa positive. Tumepeleka sungura, ikawa determinant. Tumechukua mbuzi, akawa positive. Tukachukua kondoo, akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaje ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption, au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka fenesi likawa positive, makamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth, maana yake Elizabeth fenesi, nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Either wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, either hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Either zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje, mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanywa. Na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive, yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya.
na kama mbuzi nao wana corona, na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti, basi wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu, kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona. Permitidme que os aclare este punto. Lo que está diciendo el presidente es que han solicitado test del corona, como sabéis que todos los países disponen, y lo que han hecho es coger muestras de animales, muestras de alimento, y los han enviado a sus laboratorios con los test suministrados por la OMS, en los cuales daban positivo las sustancias, en este caso como alimentos, como animales, etc. Lo que hicieron es colocar nombres de personas con edades para que los profesionales no pudieran saber exactamente qué era lo que estaban analizando. Simplemente enseñar y mostrar que los test dan positivo a no únicamente la especie humana. Lo que está diciendo es que posiblemente los datos que nos estén ofreciendo no sean correctos o no sean reales. La otra lectura es que no únicamente la especie humana se contagia, sino muchas más cosas. Wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu, kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona, na inawezekana wengine wakafa kwa hofu. Papai lile lipo halijafa, lipo tu linaiva. Mbuzi yule yupo tu wala hajafa. Fenesi lile lipo, labda lije lioze tu baadaye ya muda wake, lakini yale ni positive na vitu vingine. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania, usiwe na hofu, na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia. Kwa nini uwe na hofu? Bwana, mafua yamekuwepo, ila haya ni mafua ambayo yako advanced, nayo yatapita. Lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani, wala si kwa ganda kwa juu, kwa sababu zile samples zingechukuliwa kwa juu, wangesema labda aliyeligusa ana corona, lakini wametoa with the specifications kabisa vizuri, wakachoma ndani mle, wakaingiza kile kiswapu. Wangeweza wakasema huyu mbuzi labda alishikwa akaingiwa ndani na mtu akampa corona, lakini mbuzi awe na corona, fenesi liwe na corona, papai liwe na corona, ndege kama kwale awe na corona, ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza sisi kama Watanzania, lakini na dunia na Afrika nzima lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa, kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa Watanzania na kwa wanasayansi, lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa. Lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi, hasa katika Afrika, wachukue sample za wanyama, wachukue sample hata za kitu kichochote, hata liukuta, hata mjusi, wachukue anything, watakuja kuprove haya ninayoyazungumza. Mimi ni mwanasayansi, ninajua ninachokizungumza, na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified. Kwa hiyo nairudia kuwaeleza Watanzania, bado tuko kwenye elementary stage, tusipaniki, tuendelee kuchapa kazi, uzalishaji uendelee maradufu zaidi, tusitishane, na wanasiasa waache kuitumia hii kama ajenda, haitawasaidia. Mtu anazungumza funga Dar es Salaam, funga Tanga, funga. Sifungi, nilishasema ni lazima Watanzania tuishi, tuchape kazi na tuendelee kuchukua precaution. Na kiukweli siku zinazokuja mbeleni, ninafikiria hata kuruhusu ligi iendelee, ili watu wao wanacheza angalau wanaangalia
kwenye TV na kadhalika, tuweke utaratibu mzuri, kwa sababu ninaelewa hata kwa waliokuwa affected na corona, sijaona mwanamchezo mmoja yoyote ambaye amedhurika sana kwenye hili, na hii inadhihirisha wazi kwamba kwa wale wanaofanya mazoezi corona inawakwepa. Sasa kama tunawazuia hata kucheza mpira, maana yake tunawaambia waugue corona by implication. Kwa hiyo itafika mahali, najaribu kusubiri wataalamu wangu wanishauri vizuri kwamba hata ligi tuendelee kucheza. Os preguntaréis qué dice la OMS sobre todo esto. La Organización Mundial de la Salud niega el fallo en las pruebas. La Organización Mundial de la Salud ha negado este jueves las quejas planteadas por el presidente de Tanzania sobre un supuesto fallo, las pruebas que habría dado como casos positivos de las muestras recogidas de una cabra o de una papaya. Estamos convencidos de que las pruebas no están contaminadas por el virus, ha dicho el director de la OMS para África. En una declaración ante los medios, no estamos de acuerdo con la opinión de Magufuli. También se ha pronunciado sobre la polémica el director de los Centros para el Control de Enfermedades, CDC de la Unión Africana, quien ha afirmado que Tanzania está usando las mismas pruebas que todos los demás países, por lo que considera improbable que solo en su caso estén dando fallos. Estamos observando cómo realmente aquí está pasando algo gordo. Gente preparada y obviamente un pastel encima de la mesa. Espero vuestros comentarios y que me digáis lo que pensáis. Me despido.